una lancha nos embiste y en ese momento comienza a haber como ruidos de que alguien está entrando y es el señor que está entrando armado. Este es el desgarrador testimonio de Elizabeth Lázaro, una de las víctimas del ataque a mano armada de un grupo de piratas en pleno río Amazonas. Uno a cada lado, uno por proa y otro por popa, diríamos, no sé muy bien los términos, pero bueno, uno por cada lado y cada uno de ellos estaba armado. Así comienza la historia de una modalidad que está espantando a los turistas que eligen la selva de Iquitos como destino. De aquí se irán cuando yo diga que se van a ir. Todo esto, ¿no? Cómo se muevan, como escuche un grito, vamos a dispararos, ¿no? El último 14 de mayo, una decena de turistas entre extranjeros y peruanos vivieron el episodio más aterrador de sus vidas. Hicimos la parte de la tribu, de ahí fuimos a la isla de los monos y cuando salimos a la isla de los monos hacia el lunch para comer, sobre la 1 de la tarde, porque ciertamente no lo sabía, pero es verdad que revisando las conexiones de los WhatsApp a la 1 es cuando se termina, no tenemos ya más como eso de estar en línea. Quien habla es Elizabeth Lázaro. Ella viajaba con sus padres, su esposo y su hija en un viaje familiar con el que habían soñado por la selva del Perú. Nosotros estábamos en nuestro bote, éramos unas 14 personas, en total éramos el chofer que llevaba el bote, un guía turístico que era el nuestro. Yo personalmente estaba leyendo un libro, mi marido estaba con el teléfono, mis papás no sé muy bien, y en ese momento una lancha nos embiste. Eran cerca de la 1 de la tarde cuando el bote de los delincuentes los detuvo. Junto a ellos habían 9 turistas nacionales en la embarcación. Y en ese momento comienza a haber como ruidos de que alguien está entrando y es el señor que está entrando armado, ¿no? Un señor que entra por el medio del bote armado. Yo en ese momento personalmente me tiro al suelo, me hago así como un armadillo, como yo digo, me tiro al suelo y aparecen 2 hombres más, uno a cada lado, y cada uno iba con un arma, con una pistola, aparece uno como una especie de metralleta pequeña y obviamente según entran, tírense al suelo, cogen el control de la lancha y nos comienzan a llevar selva adentro. Ahí empiezan a decir, denos todo, denos sus cosas, denos su pertenencia, denos el teléfono móvil, nos meten como en un manglar donde nadie nos podía ver. Paran cuando ya tienen todas las pertenencias, que en un principio eran teléfonos móviles, luego ya nos pidieron joyas, nos pidieron todo, ¿no? En eso, los piratas empezaron a quitarles todas sus pertenencias, en especial los teléfonos celulares, y acceder a las aplicaciones bancarias. Nosotros nos robaron tablets, nos robaron audífonos, bueno, imagínate todo. Es cierto que los documentos nos los devolvieron, que encima te sientes en gratitud de los documentos tipo pasaporte y demás. Cogían cada teléfono, entonces te decían, ¿de quién es el teléfono? Y tú dices, mío, ¿no? Vale, ábreme su cuenta bancaria y haz una transferencia a ese teléfono. Como me digas una cifra que no es la adecuada, te vas a enterar. Dámelo, si no me lo das, y señalaba al niño con el arma. Pero es como yo tenía a la niña encima llorando, mi marido estaba al otro lado, y encima mi marido en un inicio trata como de forcejear con él, porque es como que entra por su costado y de forma de inercia le sale como tratar de forcejear con él, ¿no? Y empiezan a decirle, ¿usted por qué me golpea? ¿Usted por qué me agrede? ¿Y usted por qué? ¿Qué ocurre? ¿Que usted es militar? ¿Usted es policía? Pero no todo quedó allí. Para evitar que huyeran en busca de auxilio, los piratas les anularon la única forma de salir del lugar. A nosotros nos quitan el motor del bote, nos tiran los remos al agua, entonces no podemos salir de allí, ¿no? Temes por tu vida, no sabes si te van a matar, no sabes si te van a llevar, no sabes si te van a agredir físicamente. Con niños que encima mi hija me preguntaba, ¿no? Mamá, ¿quiénes son? Mamá, ¿por qué nos hacen esto? Esto, ¿no? Cómo se muevan, como escuche un grito, vamos a dispararos. Empezaron a sacar las tablas de la propia embarcación, las arrancaban, arrancamos como 4 o 5, entonces ya empezaron a remar para poder salir, ¿no? Realmente, cuando ya escuchamos que no hay ningún ruido, levantamos porque habían cerrado ambos lados con las telas que te digo, estas de plástico, los habían cerrado para que nadie viera lo que estaba ocurriendo dentro de la lancha. Entonces ya levantamos poco a poco, estábamos en un manglar todo lleno de árboles, llenos de termitas que nos estaban picando por todas partes. Con esas maderas pudimos ir remando para poder salir del manglar, porque nadie iba a venir por nosotros, ¿no? Y además tienes ese temor de decir, ¿y si anochece? ¿Y si aparece, yo qué sé, cualquier tipo de fauna, ¿no? O otra persona, tampoco sabíamos. Después de una hora de angustia remando en una zona desconocida, una persona que pasaba en su lancha logró ayudarlos. Y lo que hicimos fue ponernos a gritar, auxilio, socorro, ayúdenos, todo, 14 personas gritando, y el señor podría haberse ido, ¿no?
El señor paró, se dio la vuelta, vino por nosotros. ¿Qué ha pasado? Oye, nos han robado, ¿nos puede remolcar? Y nos remolcan hasta el lodge, donde en transcurso mi madre le pregunta a la guía. Y le dice, pero esto, claro, nosotros no somos de acá, ¿no? Pero esto pasa frecuentemente, esto es algo que pasa en el río. Y ella dice, que yo sepa, ha pasado más de 2 veces. Esta sería la tercera. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, 2 horas y media después de que nosotros nos habían secuestrado. A las 2 horas apareció un chofer con otra barca, el terror, y quiero compartirlo también, el terror que yo dije, ¿cómo no vamos a volver a montar en una lancha? Si me han robado en una lancha, ¿cómo me voy a montar en otra sin ninguna policía en medio, sin nadie de autoridad que me pueda a mí asegurar que si me van a hacer algo me va a proteger? Y cuando vamos llegando, que era completamente de noche al puerto de Nanay, yo dije, bueno, ¿habrá alguien en el puerto de Nanay? No había nadie, estaba completamente apagado, no había ni trabajadores, por no haber, completamente apagado. Todo oscuro, y entonces ahí el chofer y la guía comienza a decirnos, por favor, tengan muchísimo cuidado, que aquí roban, tengan cuidado, guarden todas sus pertenencias. Al llegar al puerto de Nanay, Elizabeth junto a su familia fueron en busca de algún tipo de ayuda a la empresa Canopy Tours. La oficina de turismo, cuando llegamos, el señor, el encargado, no sé quién es, yo sé que se llama el señor Carlos, no sé bien cuál es su puesto, no le he preguntado. Está sentado en su silla, en su oficinita adentro, ni se levanta a saludarnos, nada por el estilo. Nosotros llegamos y nos acercamos y de hecho fue mi marido, mi madre, yo estaba más con la niña tratando de calmarla porque todavía estaba aterrada. Entonces nos acercamos a decirle, oye, ¿os ha sucedido esto? ¿De qué manera podemos solucionarlo? ¿Cómo vamos a proceder? Y él, con los brazos así cruzados, no sé qué quiere que haga, como mucho puedo darle el dinero de la última actividad que no han disfrutado. El resto del día lo ha disfrutado y no vamos a darle nada. No puedo hacer nada, son cosas que pasan. Ustedes deberían haberse hecho un seguro por vuestra cuenta. Cuando uno va a ciertos países debería asegurarse por su cuenta. La agencia turística no tiene por qué hacer nada. Porque mi marido le dijo, no tengo plata ni para coger una mototaxi a mi casa, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo plata ni para ir con una mototaxi al hotel. ¿Me puedes ayudar de alguna manera? En ese momento es cuando él dice, bueno, si te pones así te puedo dar la parte proporcional que no has disfrutado, el resto del tour lo has disfrutado. Cero seguridad, cero confort, nada. O sea, en ese momento te das cuenta de que lo único que le interesaba era sacar el dinero para el tour y ya está. O sea, yo jamás en la vida hubiera pensado que algo que era un paseo tranquilo iba a resultar una pesadilla donde casi podíamos haber perdido la vida, mis papás, mi marido, yo, mi hija de 6 años. Nos comunicamos con un representante de la empresa Canopy Tours Iquitos y este fue su descargo. Usted me dice que tiene comunicación con la embarcación, ¿correcto? Claro. Ya, pero lo que... Nos preocupábamos porque no nos respondía la guía y ya era una preocupación muy grande que venía a mostrar. Ahí es donde ya ejercemos la búsqueda de los hechos. ¿Ustedes no sabían dónde estaban los turistas? No sabían dónde estaban. Así que tuve que llamar a otro operador que se había subido a los pasajeros a nuestra embarcación, y si yo no llamaba a él, no sabíamos dónde estaba. Así que el bote pequeño, el bote del lodge, salió a buscarlos. Y en ese que está saliendo a buscar, estaban apareciendo un bote remolcado, un bote pequeño. Fue en esta empresa llamada Canopy Tours en las que estos extranjeros decidieron realizar su recorrido al interior del río Amazonas. Empresa que según su página web tiene el aval de recomendadas plataformas como también certificaciones de calidad y confianza como agencia de tour. Esta no es la primera vez que estos piratas del río Amazonas atacan a turistas. La Marina de Guerra del Perú tuvo un enfrentamiento con piratas cuando planeaban asaltar la embarcación Dianita. El año pasado, más de 50 pasajeros fueron asaltados cuando se dirigía hacia la isla Santa Rosa, entre las fronteras de Colombia, Ecuador y Brasil. La modalidad de los piratas del Amazonas espantan no solo a los peruanos, sino que ahora suman a los visitantes que anhelan conocer la selva peruana. Una real vergüenza internacional.